Tenemos diputado José Luis Esper, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, acá estábamos con David, estamos con Daniela, analizando un poco la agenda y decimos un poco, en la agenda también está uno de los temas centrales para los gobernadores, que es el consenso fiscal. David nos dice, Esper no está a favor del consenso fiscal. ¿Por qué no? Bueno, porque habilita la suba de impuestos, habilita reducción de impuestos como los impuestos a la producción, pero también habilita la posibilidad de reemplazar estos impuestos que se bajen por impuestos al patrimonio, cuando la necesidad que hay en la gente de trabajo, los empresarios, los comerciantes, es que se bajen impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. La gente no da más de pagar impuestos, por lo tanto, yo no voy a validar de ninguna manera un consenso fiscal donde el consenso es no tocar el gasto público y si es necesario subir impuestos, que se suban impuestos. En segundo lugar, también el consenso fiscal lo que tiene adentro es un intento de exportar a todo el resto de las provincias el modelo de impuesto a la herencia de la provincia de Buenos Aires. No en todas las provincias rige un impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia ni debería existir porque los bienes que forman parte de una herencia ya pagaron impuesto a las ganancias cuando se generaron las ganancias para comprar esos inmuebles o esos bienes muebles que después forman parte de una herencia porque el propietario original ha fallecido. O sea, es doble tributación de acá a la China el impuesto a la herencia, por eso no debe existir. En tercer lugar, hay una suerte de excepción a la limitación del endeudamiento cuando el endeudamiento de las provincias esté garantizado por fondos, ya sea originarios de la provincia, como una regalía hidrocarburífera, o fondos nacionales que sean en dólares. Entonces esos fondos están exceptuados y son utilizados como garantía de deuda de los límites del endeudamiento. Y esto ya por muchos casos el pasado ha sido fuente y origen de mucha corrupción. Como consecuencia de esos recursos que no se manejan, se empiezan a crear fondos fiduciarios con esos recursos. Imagínese una provincia que puede decirle a un acreedor, mira, me comprometo a entregarte las regalías hidrocarburíferas o la coparticipación por los próximos 10 años a cambio que me des plata hoy. En parte, los fondos de la provincia de Santa Cruz, que de pronto nos encontramos con que eran menos de la mitad de lo que realmente eran, inicialmente al menos, ocurren por estas cosas. Así que no al pacto fiscal de ninguna manera. Si el pacto fiscal fuera, bueno, vamos a reducir el tamaño del Estado para poder reducir el déficit inicialmente y después de reducir impuestos, en mí encontrarían un diputado que lo apoyaría, pero en estas condiciones de ninguna manera. Ahora, los gobernadores quieren el pacto fiscal porque puede haber reducción de envíos desde la nación hacia las provincias en la nueva política económica que lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa. A ver, vamos a poner nuestros términos. Desde, yo le diría, a fines de los 90, en los últimos 20 años, el gasto público se duplicó en términos reales respecto del gasto público que Argentina venía teniendo en los 40 años previos. O sea, veníamos más o menos en 22, 23 puntos el producto, llegó a casi 45 puntos el producto, más del doble en el 2019, ahora bajó un poquito, un par de puntos, pero seguimos teniendo un tamaño del Estado que la sociedad argentina no lo puede ni quiere pagarlo y los prestamistas tampoco lo quieren ni pueden financiar o no lo quieren financiar. Entonces, si nosotros seguimos negando la ley de gravedad, y bueno, mire, va a fracasar Macri, Menem, De la Rúa, Alberto Fernández, van a fracasar todos, porque acá hay una pared de granito que se ha levantado, repito, en los últimos 20 años, que es una pared de granito frente al cual van a chocar todos los planes económicos. Acá, si no se reduce el tamaño del Estado, y parte de reducir el tamaño del Estado está en las provincias, por lo cual claramente había que enviar menos coparticipación, pero como la coparticipación es una ley que forma parte de la Constitución, esto se requiere de un consenso fiscal con las provincias, así como hubo consenso en los 90 para financiar la privatización del sistema previsional, acá se requiere un nuevo consenso que signifique menos plata de coparticipación de las provincias para que las provincias reduzcan el tamaño del gasto público, reduzcan el tamaño del Estado, y así la gente de trabajo, la gente en el sector privado, las empresas, algún día van a pagar menos impuestos. Pero si esto no ocurre, bueno, mire, podemos hablar de los pajaritos de colores, pero nada va a funcionar en Argentina.
Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Respecto a esto, usted decía de mientras no se reduzca el Estado va a ser difícil que esto suceda. A veces da la sensación de que puede ser el huevo o la gallina, en el sentido de si mantenemos los niveles de coparticipación y se empieza a reducir el Estado, que sea al revés, en vez de bajar la coparticipación, que se mantenga la coparticipación y que el consenso implique la reducción del Estado, para que después se dé vuelta. ¿Se podría hacer de esa manera? Sí, pero las provincias, como consecuencia de que la coparticipación es una especie de regalo que reciben porque no hacen ningún esfuerzo para recaudar los impuestos nacionales, que son los que forman parte de la coparticipación, el esfuerzo es bien unitario, es bien de la AFIP. Las provincias, toda la plata que reciben de coparticipación la malgastan, no es que la gastan, la malgastan. Si las provincias tuvieran que pagar el costo político de aumentar el gasto público, recaudando más impuestos en su geografía, le aseguro que fiscalmente la Argentina sería un país muchísimo más responsable. Hoy al final nos estamos engañando, tenemos un déficit nacional que entre Nación y Banco Central llega a casi 10 puntos de producto, una bomba de tiempo, y tenemos provincias equilibradas. Ahora, ¿eso por qué es, en gran parte? Bueno, porque la coparticipación es una cosa que no tiene ni ton ni son ya lo que se les quiere a las provincias. A ver, acá ocurren además inequidades, como que el pobre de la provincia de Buenos Aires, cuando va a comprar la leche en un almacén o supermercado y paga el IVA de la leche, le está mandando parte de ese IVA a un impresentable como Infran en Formoso, que ha armado directamente un emirato, donde no le cobra un solo impuesto a sus amigotes de la provincia y se gasta todo, sus pocos impuestos y toda la coparticipación. A ver, la idea de la coparticipación de ninguna manera es la redistribución de recursos federales. La idea de la coparticipación es que se recaude o se gaste primero en función de lo que cada provincia recauda y que la coparticipación se dedique a financiar los gastos federales que se realicen a lo largo de la geografía del país. A ver, me explico. Si vamos a exagerar, supongamos que el país fuera dos provincias, Buenos Aires y Formosa. En Formosa no se realiza ningún gasto federal. O sea, casi no hay juzgados federales. Supongamos, ¿no? Que no hay juzgados federales, no hay diplomáticos, no hay fuerzas armadas en Formosa, no hay fuerzas de seguridad porque vienen todas de la otra provincia que es la de Buenos Aires. Y todos los gastos federales se hacen en la provincia de Buenos Aires. Todos los gastos federales. Bueno, la lógica diría de la coparticipación, porque esa es la coparticipación, impuestos federales para gastos federales, es que toda la coparticipación vaya a la provincia de Buenos Aires. O sea, la idea es que la coparticipación financie gastos federales. Esa es la manera en la cual deberían distribuirse los recursos coparticipados. No en función de cómo hoy ocurre, que es a la buena de Dios, con coeficientes fijados hace 30 años que no han cambiado ni se han ayornado para nada. Pero más allá de esto, independientemente de la coparticipación, acá hay un tamaño del Estado que sin duda que hay que reducirlo. Una parte lo tendrá que hacer la Nación y otra parte lo tendrán que hacer las provincias, donde está concentrada, y en los municipios también, la mayor cantidad de ñoqui que se han incorporado a lo largo de los primeros dos kirchnerismos, le diría, particularmente en el segundo. Hubo tres kirchnerismos, ¿no? Uno con Néstor y dos con Cristina. En el segundo kirchnerismo, en el primero de Cristina, el plantel de las provincias, de empleados públicos y de los municipios explotó. Y estos fueron todos militantes, chantas, atorrantes, que han ido a robarle la plata a los buenos maestros, a los buenos enfermeros, a los buenos médicos que trabajan en el Estado provincial y municipal, y también del Estado nacional. Entonces esta discusión hay que darla, es como la discusión sobre los planes, hay que darla la discusión sobre los planes. Alguien tiene que terminar con los planes como proyecto. Es decir, vamos a transformar en serio los planes sociales en trabajo, pero para eso hay que habilitarlos, eliminar los truchos, a los verdaderos condicionarlos en el tiempo y a que el beneficiario de planes termine primero su primaria, después su secundaria, un estudio terciario, que termine un proceso de calificación, eximir al empleador de un beneficiario de planes de las contribuciones patronales durante un tiempo, pero hay que pensar cosas en serio para reducir el tamaño del Estado, para terminar con los planes sociales, así como se está pensando alegremente con terminar con los subsidios energéticos, cosa que está bien, pero no es casual que terminar con los subsidios energéticos
lo pague el sector privado, que no tiene tanto poder de lobby como sí lo tienen los gobernadores, como sí lo tienen los legisladores. No es casual que la única baja de gasto público que estemos hablando en Argentina sea la baja en subsidios que la paga el sector privado, la gente de trabajo. Acá no se habla de terminar con los planes sociales, no se habla de cómo terminar con coparticipación de manera indiscriminada, que eso sí hay que discutir. Por más que esté en la Constitución hay que discutirlo, porque este país es inviable si sigue así. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti lo saluda. Volviendo al tema del consenso fiscal, en un inicio, en 2017, tenía un sentido contrario, ¿no? Ir poniéndose de acuerdo para ver cómo bajar los impuestos. Pero eso fue inviable. ¿Cree que fue inviable por la coyuntura? ¿Cree que fue inviable porque a ningún gobierno le conviene? ¿Cómo lo analiza? No, yo creo que, a ver, en el consenso fiscal del 17 había una idea de bajar impuestos, a diferencia de este. Ahora, no en vano eso ocurrió entre el gobierno de Macri, que también inicialmente ensayó una baja de impuestos que terminó fracasando. Fíjese entonces usted que la baja de impuestos, retenciones en particular, que hizo Macri al principio, fracasó porque las terminó subiendo. El consenso fiscal del 17 también fracasó porque pretendía también bajar impuestos. Entonces, lo que está detrás del fracaso de la baja inicial de Macri de retenciones y lo que está detrás del fracaso del consenso fiscal del 17 es que acá no hubo una decisión previa para poder bajar impuestos, que es achicar el tamaño del Estado. Echar ñoquis, ponerle coto a los planes sociales, limitar la coparticipación de impuestos, cerrar empresas públicas deficitarias, cerrar ministerios, de 21 ministerios nos podríamos quedar con 5 a nivel nacional y eso debería replicarse en las provincias. Acá si no hay un replanteo del tamaño del Estado en Argentina, la Argentina es inviable como país, ¿no? Por lo tanto va a ser inviable cualquier intento de bajar impuestos también. José Luis, Avanza Libertad, ¿cómo está trabajando, pensando el tema respecto a la situación de los planes sociales y cómo transformarlos en empleo? Y la primera cosa que tenemos muy claro en Avanza Libertad, que es un tema de sentido común. Acá lo que tenemos que cuidar como oro es la poquita cultura del trabajo que está quedando en Argentina, fruto de tantas décadas de entronizar el empleo público y posteriormente entronizar, endiosar la cultura de la cultura planera, por decirlo de alguna manera. En esa inteligencia, con esa idea de cuidar como oro la cultura del trabajo, la poca que queda en Argentina, insisto, fruto de la primera oleada de empleo público después de la crisis de la convertibilidad y la oleada de beneficiarios de planes a partir de 2002, es que uno tiene que tener claro que los planes sociales algún día usted lo tiene que terminar. Ahora, para terminar con los planes sociales, para ser serio, hay que plantearse una seria reforma de todo el sistema argentino, no solo en materia de planes, sino en materia laboral. Y también, ¿qué elige usted como motor del crecimiento económico de una nueva Argentina? Sin crecimiento económico nunca se van a poder transformar los planes sociales en empleo porque no va a haber crecimiento en empleo sostenible, que es la única manera que usted puede utilizar para terminar con los planes sociales. Aquel que le diga que llega el gobierno y termina con los planes sociales le está mintiendo. Los planes sociales truchos sí se pueden eliminar apenas uno llegue al gobierno porque eso es robo para los buenos beneficiarios de planes sociales y para la gente que paga impuestos para financiar los planes. Ahora, con los planes sociales que no son truchos, uno tiene que tener un plan para que esos planes sociales terminen siendo empleo privado. Ahora, para que eso ocurra, usted tiene que lograr que el empleo privado crezca. Para que eso ocurra, va a tener que hacer una reforma laboral, una reforma del Estado, tirar a la basura la sustitución de importaciones, ir a una economía que comercie con el mundo, y también va a tener que tener un plan específico para el beneficiario de planes, de entrenamiento, de calificación, de condicionalidad a su plan, de dar una zanahoria al empresario, como yo decía recién, de eximirlo durante algún tiempo de contribuciones patronales, dado que el beneficiario de plan hoy no está generando ingresos para el Estado por contribuciones patronales. Este es el plan para realmente terminar con los planes sociales, y hay que terminar con los planes sociales. ¿Pero por qué hay que terminarlo? Porque nosotros deberíamos todos querer que la gente se sienta digna con el ingreso que genera. O sea, sentirse libre con el ingreso que genera, tener un trabajo en el sector privado,
que le genere independencia de quién votar, independencia si quiere una marcha o no quiere una marcha. O sea, desactivar por completo esta cultura siniestra que hay con los planes sociales manejados en muchos casos por organizaciones sociales mafiosas a los cuales a esas sí hay que cortar el chorro por completo. Los planes sociales hay que ir empalmándolos con empleo, los que no son truchos. Para las organizaciones sociales sí. Desde el primer día hay que tratarlo como un plan social trucho, quitarle todo tipo de fondeo, ni hablar que yo no entiendo cómo existe todavía una Secretaría de Economía Social adentro del propio gobierno. O sea, dentro del gobierno existen los que cortan la calle y los que gobiernan, una cosa de loco. José Luis, respecto a esto del pasaje de los planes sociales, hay una idea que por lo menos el Ejecutivo hace trascender, que tiene que ver con la posibilidad de que haya como una especie de empalme, como vos decías, que aquel que tiene un plan social puede entrar a trabajar en el sector privado y ese plan social forme parte del salario durante 12 meses. El resto lo paga el empleador, que le bajan las cargas patronales para todo eso. Ese sería un buen ejemplo, un buen plan para, si eso pasa por la Cámara de Diputados, vos lo acompañarías, por ejemplo. Bueno, tendremos que ver detalles, pero el espíritu está bien. Lamentablemente hoy, con los bajos salarios que existen, la persona beneficiaria de planes, si le dicen hoy, al inicio de su trabajo, tiene que elegir entre el plan social y trabajo, prefiere no trabajar. Por eso está bien, durante algún tiempo, que convivan los dos sistemas y luego deje de existir uno de los sistemas que es el plan social. Pero hoy, lamentablemente, con la realidad laboral que hay, con salarios miserables, lamentablemente hay que mantener durante un tiempo el plan social, porque si no la persona prefiere el plan social a trabajar, y acá lo que hay que evitar es que se dinamite totalmente la cultura del trabajo. Así que como espíritu me parece bien lo que está pensando Massa, lo que ha decidido Massa. Diputado, lo consulta en unos minutos vamos a conocer el pedido de la Fiscalía con respecto al juicio de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo cree que afecta esto al Frente de Todos en esta coyuntura? ¿Tiene que ver con la coyuntura o es un tema propio y personal? Usted me pregunta si el fallo que se avecina, que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Por lo menos el pedido del fiscal. Hablemos de lo que sabemos del pedido del fiscal. Exacto. La pregunta suya es si el pedido del fiscal, que lo que ya sabemos que existe, tiene que ver con la coyuntura. No, digo, a ver, se está creando todo como un entorno, ¿no? Que parece que se va la vida o que el Frente de Todos está en eso, trabajando, o bancando, generando marcha. Mañana se espera que hable la vicepresidenta y realmente es un proceso que se le sigue a ella de manera personal, ¿no? Digo, ¿no se está mezclando ahí un poco? Sí, no, a ver, si Cristina Kirchner es condenada, hay que respetar las instituciones, hay que respetar la independencia y la justicia, por supuesto. Ahora, esto es lo que ha negado siempre el Frente de Todos, ¿no? Ahí el Frente de Todos ha hecho todo para dinamitar cualquier atisbo de independencia y la justicia, así que me parece lamentable, y como diputado le digo, me da vergüenza lo que mis colegas en la Cámara del Frente de Todos han publicado en el día de ayer por Twitter, solidarizándose con su jefa política, la expresidenta Cristina Kirchner, actual vicepresidenta, si eventualmente fuera condenada. ¿Qué persecución política? Si Cristina Kirchner es chorra, así como el chorro tiene que ir en cana, ojalá que reciba todo el peso de la ley, además. Por supuesto, porque debería ser una medida ejemplificadora. Si choreó, que termine presa. Ojalá que sea así. Y eso generaría también, cierta repercusión, puerta hacia adentro del Parlamento Nacional. Sí, seguro. Bueno, con la actitud que demostró ayer el Frente, el Frente de Todos, el bloque del Frente de Todos en diputados, solidarizándose con su jefa política frente a una eventual condena de la justicia, bueno, obviamente que esto va a traer problemas en el funcionamiento de la Cámara, porque diputados como yo vamos a ser férreos defensores de la independencia de la justicia y del fallo que decide la justicia. Si el fallo de la justicia es condenar a la señora Cristina Fernández de Kirchner, ojalá que se le saquen los fueros y que termine presa, para dar un ejemplo que no se puede usar a la política para enriquecerse. La política tiene que ser vista como una actividad de servicio al pueblo. Hoy tenemos un pueblo muerto de hambre, que no llega a fin de mes, aterrado por la falta de seguridad, y tenemos políticos como la señora Cristina Kirchner y todo su séquito
absolutamente enriquecido y viviendo en casas de cristal, en castillos de cristal. No, basta. Basta esto de que la política está tan escindida de la sociedad que puede vivir en los mejores lugares, con jubilaciones de recontra privilegio, no ser condenada. No, nosotros somos ciudadanos que lo único que hacemos es servirle al pueblo. ¿Cómo usted en la actividad de servirle al pueblo la va a transformar, a degenerar en una actividad de enriquecimiento ilícito y encima destrucción de la moral, de la psiquis y de la seguridad del pueblo? No, de ninguna manera. El fiscal ha demostrado mucha profesionalidad y hace muy bien en pedir la condena que está pidiendo, y ojalá que la justicia la condene, el Parlamento le quite los fueros y Cristina termine presa, porque sería un gran ejemplo de que en Argentina se terminó la impunidad alguna vez. Impunidad que nos sigue por lo menos, desde el atentado de la AMIA y de la Embajada de Israel hasta acá. Estamos hablando de ya varias décadas, ¿no? Respecto de esto que decís, José Luis, esta es tu primera experiencia como en la política y tu primera experiencia como legislador. Sí. ¿Qué conclusión sacás hasta ahora de, olvídate de kirchnerismo, no kirchnerismo, macrismo, pro, digo, Sí. qué conclusión, digo, vos venís del sector privado, qué conclusión sacás hasta ahora de la experiencia política? Bueno, a mí personalmente me encanta, es una experiencia muy favorable para mí como persona, para mí en la vida. Estoy feliz luego de haber estado toda la vida diciendo lo que dije en el sector privado, poner esa misma voz que siempre dijo lo mismo como disco rayado, que tenga el amplificador que significa estar en política. La verdad que estoy muy contento. Mira, el único motivo por el cual yo me metí en política, ya casi los 60 años con mi vida hecha en un montón de sentidos, es para aportar a que este país no termine siendo una villa miseria gigantesca como va a terminar si no cambia. Y a mí me encanta, a mí no me provoca ningún celo, al contrario, me da alegría que Macri copie palabras nuestras de los liberales, como que ahora quiere cerrar aerolíneas, cuando hace un tiempo ni se hablaba de esto, cuando se habla de bajar el gasto público porque la gente no da más de pagar impuestos, cuando la red habla de reducir el déficit, cuando Patricia Bullrich habla de una reforma laboral, que grandes representantes de la vieja política, estos grandes portaaviones que son, como por ejemplo Juntos por el Cambio, estén hablando de las cosas de las cuales los liberales hablamos en el llano desde hace décadas y décadas, a mí me da mucha alegría y te diría que le da mucho sentido haberme involucrado en política. Para esto me involucré en política. Primero, para que haya cada vez más voces hablando de las cosas de las cuales nosotros hablamos, que es puro sentido común. Y después, si la situación se da, ojalá que se dé, pero si no se da, para mí es un problema de segundo orden poder protagonizar ese cambio del cual uno ha hablado tantas décadas antes de hacer política. José Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por nada, un placer, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí estaba el diputado José Luis Espert del bloque Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires. Nos vamos.